Su mano dejó de agitarse bajo la arena que la enterraba viva, pero el desconocido apache que cavaba sobre ella decidió que la muerte esperaría. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol caía como plomo derretido sobre el desierto de Sonora, México. Era el verano de 1872 y el calor abrasador hacía temblar el aire como si la tierra misma respirara con fiebre. Las dunas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidas apenas por cactus retorcidos y rocas oscuras que parecían hervir bajo la luz implacable. No había viento, no había alivio, solo el silencio espeso de un lugar donde la vida se aferraba con uñas y dientes a cada gota de humedad. Takoda caminaba con paso firme pero medido, sus botas de cuero desgastadas dejando huellas profundas en la arena caliente. Era un hombre de unos 35 años, de complexión fuerte y rostro marcado por el sol y las cicatrices de batallas que prefería olvidar. Su cabello negro como el carbón caía sobre sus hombros, atado con una tira de cuero, y sus ojos oscuros escaneaban el horizonte con la cautela del cazador que sabe que el desierto cobra tributo a los descuidados. Llevaba una cantimplora medio vacía al cinto, un cuchillo de hoja ancha y una bolsa de lona donde guardaba lo poco que poseía: cecina seca, un pedernal y un pequeño amuleto de piedra que le había dado su abuela antes de morir. Viajaba hacia el sur, lejos de las tierras donde su clan había sido perseguido, lejos de los soldados que habían quemado sus aldeas y dispersado a su gente como semillas al viento. No buscaba venganza ni redención, solo quería un lugar donde el pasado no lo persiguiera, donde pudiera respirar sin que cada aliento le recordara lo que había perdido. Pero el desierto, como supo desde niño, no respetaba intenciones. Solo respetaba la fuerza, la astucia y la voluntad de sobrevivir. Llevaba 2 días caminando sin ver un alma viva cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento, ese murmullo engañoso que el desierto usa para jugar con los viajeros solitarios. Pero algo en ese sonido era diferente. No era el crujido de la arena ni el silbido entre las rocas. Era un grito, débil, desesperado, casi ahogado por la distancia. Takoda se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó como el de un lobo que olfatea peligro. Giró la cabeza lentamente, aguzando el oído. El grito volvió a repetirse, esta vez más claro. Era una voz infantil, una niña. Sin pensarlo 2 veces, echó a correr hacia el origen del sonido. Sus piernas lo llevaron por entre dunas y piedras, sorteando cactus espinosos y agujeros traicioneros. El corazón le latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por la urgencia que sentía en el pecho. Conocía ese tono. Era el grito de alguien que se está muriendo. Llegó a una hondonada cerca de lo que parecía ser una antigua mina abandonada. Las vigas de madera podrida asomaban entre la arena y los restos de un carromato yacían volcados a un lado, sus ruedas rotas y la lona desgarrada ondeando con debilidad. Y allí, en medio de un montículo de arena suelta, vio algo que le heló la sangre. Una mano, pequeña, sucia, con los dedos extendidos hacia el cielo como garras desesperadas. Se movía apenas, temblando con el último aliento de vida que le quedaba. Takoda corrió hacia ella, cayendo de rodillas junto al montículo. La arena estaba compacta, pesada, mezclada con tierra y escombros del derrumbe. Había sido reciente, tal vez 1 hora antes. La niña debió quedar atrapada cuando el suelo cedió bajo sus pies. ¡Aguanta!, gritó en español, aunque sabía que tal vez no lo entendía. «Voy a sacarte». Buscó con desesperación algo con qué cavar. Sus manos no bastarían. Corrió hacia los restos del carromato y encontró una pala oxidada medio enterrada. La tomó con fuerza y regresó corriendo.
Comenzó a cavar con furia, lanzando paletadas de arena a un lado. El sol seguía golpeando sin piedad. El sudor le empapaba la camisa y le ardían los ojos. Pero no se detuvo. No podía detenerse. «Mueve la mano si me escuchas», gritó de nuevo. La manita se movió ligeramente. Estaba viva. Aún había tiempo. Siguió cavando, más rápido, más profundo. Los músculos le quemaban, la garganta le ardía de sed, pero cada paletada lo acercaba más a ella. Y entonces, sin previo aviso, la mano dejó de moverse. Se quedó quieta, inmóvil, como una flor marchita. El corazón de Takoda se detuvo por un instante, pero sus manos no. Takoda sintió que el mundo se congelaba a su alrededor. La mano de la niña, que segundos antes se agitaba débilmente, ahora yacía inerte sobre la arena. Los dedos pequeños, cubiertos de polvo y tierra, ya no respondían. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. «¡No!», rugió con una voz que parecía desgarrarse desde lo más profundo de su pecho. «¡No te rindas!». Sus brazos se movieron con renovada desesperación. La pala golpeaba la arena compacta con golpes secos y contundentes. Cada paletada era una súplica, cada movimiento una negativa rotunda a aceptar lo que sus ojos le gritaban. La lógica le decía que era tarde, que una niña enterrada bajo tanto peso no podía resistir sin aire durante tanto tiempo. Pero algo más antiguo, más profundo que la razón, lo impulsaba a seguir. «Tú no decides cuándo rendirte», gruñó entre dientes, hablando tanto a la niña como a sí mismo. «Yo tampoco». El sol seguía implacable sobre su espalda. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la arena que volaba con cada golpe de pala. Sus manos comenzaban a llenarse de ampollas, la piel reventándose bajo la fricción del mango de madera. Pero el dolor era un murmullo lejano comparado con la urgencia que lo consumía. Cavó más profundo. La arena dio paso a tierra más compacta, mezclada con piedras pequeñas y fragmentos de madera podrida del antiguo soporte de la mina. Debajo de todo eso, enterrada como un secreto terrible, estaba ella. «Aguanta», susurró, aunque sabía que tal vez ya no podía oírlo. «Solo un poco más». 5 minutos se sintieron como 5 horas, 10 minutos como una eternidad. Pero finalmente la pala golpeó algo diferente, algo suave, tela. Arrojó la pala a un lado y comenzó a cavar con las manos desnudas, arrancando puñados de tierra y arena con una ferocidad animal. Sus dedos tocaron un brazo delgado, luego un hombro. Siguió cavando, despejando la arena alrededor de su cabeza, y entonces la vio. Era una niña de unos 8 años, con el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor y la tierra. Su rostro estaba pálido, casi gris, cubierto de polvo. Los labios tenían un tinte azulado. Los ojos estaban cerrados. No respiraba. Takoda la tomó por los hombros y la sacó del agujero con un tirón firme pero cuidadoso. La tendió sobre la arena, lejos del montículo, y se arrodilló junto a ella. Su corazón latía desbocado. Sabía lo que tenía que hacer. Lo había visto hacer a los curanderos de su tribu, a los ancianos que sanaban a los guerreros caídos. Primero limpió su boca y nariz, quitando la arena que obstruía sus vías respiratorias. Luego inclinó su cabeza hacia atrás, abrió su boca pequeña y sopló aire dentro de sus pulmones. 1 vez, 2 veces, 3 veces, nada. Colocó ambas manos sobre su pecho, justo donde había visto hacerlo, y presionó con firmeza rítmica. 1, 2, 3, 4. Luego otra bocanada de aire. «Vamos», murmuró con voz temblorosa. «Vamos, pequeña, no te he sacado de ahí para que te rindas ahora». Repitió el proceso. Presión, aire, presión, aire. Sus brazos temblaban del esfuerzo, pero no se detuvo. No podía detenerse.
Y entonces, como un milagro arrancado de las entrañas del desierto, ella tosió. Fue un sonido áspero, violento, desgarrador. Su cuerpo se convulsionó mientras expulsaba arena y aire atrapado. Tosió 1, 2, 3 veces, cada vez con más fuerza. Luego jadeó, inhalando aire con una desesperación que hizo que todo su cuerpecito temblara. Takoda la giró de lado, permitiendo que expulsara más arena. Ella siguió tosiendo, escupiendo tierra oscura, los ojos cerrados, pero el pecho moviéndose con vida. Estaba viva. Takoda se dejó caer hacia atrás, sentándose sobre la arena caliente, con el pecho agitado y las manos temblorosas. Cerró los ojos un instante, dejando que el alivio lo inundara como una ola. Pero solo fue un instante, no podían quedarse allí. El sol seguía cayendo sin piedad, y ella estaba débil, deshidratada, en shock. Se levantó, tomó su cantimplora y vertió unas gotas de agua sobre sus labios. Ella gimió débilmente, pero no abrió los ojos. Estaba inconsciente, pero respiraba. Era suficiente. Takoda la levantó con cuidado, sosteniéndola contra su pecho como si fuera lo más frágil del mundo. Era liviana, demasiado liviana. Sus ropas estaban rasgadas y sucias, y tenía rasguños en los brazos y las piernas. Pero estaba viva. Miró a su alrededor, los restos del carromato, la mina abandonada. No había señales de nadie más. ¿Dónde estaba su familia? ¿Qué hacía una niña sola en medio del desierto? Las preguntas podían esperar. Primero tenía que encontrar sombra, agua, un lugar seguro donde ella pudiera recuperarse. Y mientras caminaba con ella en brazos, alejándose del montículo que casi se convierte en su tumba, Takoda supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Porque en el desierto, salvar una vida te ata a ella de formas que las palabras no pueden explicar. Takoda caminó durante lo que pareció una eternidad bajo el sol castigador. Sus botas se hundían en la arena con cada paso, y el peso de la niña en sus brazos, aunque ligero, se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. Pero no se quejó, no se detuvo. Seguía buscando con los ojos entrecerrados alguna señal de refugio, algún lugar donde pudiera protegerla del calor abrasador. Finalmente, entre las rocas rojizas que se alzaban como gigantes dormidos, encontró lo que buscaba: una pequeña cueva natural, apenas lo suficientemente grande para 2 personas, pero con sombra profunda y frescura relativa. Era un refugio bendito en medio de aquel infierno. Entró con cuidado, agachándose para no golpear la cabeza contra la piedra. Depositó a la niña sobre el suelo de tierra compacta, quitándose su propia camisa para colocarla bajo su cabeza como almohada improvisada. Ella seguía inconsciente, pero su respiración era más estable ahora. Las mejillas comenzaban a recuperar algo de color. Takoda sacó su cantimplora y vertió unas gotas de agua sobre un paño rasgado de su camisa. Con movimientos delicados, limpió su rostro, quitando la tierra y la arena que se había pegado a su piel. Luego, humedeció sus labios resecos, permitiendo que pequeñas gotas entraran en su boca. Ella gimió levemente, moviendo la cabeza hacia un lado, pero no despertó. Se sentó junto a ella, con la espalda apoyada contra la pared de piedra, y la observó en silencio. Era pequeña, delgada, con el cabello negro como la noche cayendo en mechones despeinados alrededor de su rostro. Su vestido, que alguna vez debió ser blanco con bordados azules, ahora estaba sucio y rasgado. En su cuello colgaba un pequeño crucifijo de plata, lo único que sugería que venía de alguna familia. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía sola en medio del desierto? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero ninguna tenía respuesta. No había señales de otros viajeros, ni rastros de caballos o carretas más allá de aquella volcada. Era como si hubiera caído del cielo. Takoda cerró los ojos un momento, dejando que el cansancio lo invadiera.
Hacía días que no dormía bien y el esfuerzo de cavar bajo el sol lo había dejado exhausto. Pero no podía dormir, no mientras ella estuviera así, no mientras no supiera si despertaría. Pasaron las horas. El sol comenzó su descenso lento hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. La temperatura en la cueva bajó ligeramente, trayendo un alivio tenue, pero bienvenido. Fue entonces cuando ella se movió. Un quejido suave escapó de sus labios. Sus párpados temblaron. Luego, lentamente, como si despertara de una pesadilla profunda, abrió los ojos. Eran grandes, oscuros, llenos de confusión y miedo. Durante unos segundos, solo lo miró fijamente, sin comprender. Luego, su respiración se aceleró. Intentó incorporarse de golpe, pero el dolor y la debilidad la obligaron a caer de nuevo. «Calma», dijo Takoda con voz suave, alzando las manos en señal de paz. «No voy a hacerte daño». Ella retrocedió instintivamente, arrastrándose hacia la pared de la cueva, con los ojos abiertos de terror. Su boca se abrió como si quisiera gritar, pero no salió sonido alguno, solo un gemido ahogado. «Tranquila», repitió Takoda, esta vez en español más claro. «Estás a salvo, te saqué de la arena, estabas enterrada». Ella parpadeó, como si sus palabras tardaran en llegar a su mente. Miró a su alrededor, reconociendo el lugar desconocido, y luego se miró a sí misma. Sus manos tocaron su vestido rasgado, sus brazos arañados. Tocó su rostro, sintiendo la humedad del paño con el que él la había limpiado. Sus labios temblaron. Luego, sin previo aviso, comenzó a llorar. No fueron lágrimas silenciosas, fue un llanto desgarrador, profundo, nacido de un dolor que iba más allá de lo físico. Era el llanto de alguien que ha perdido todo. Takoda no se movió. No intentó consolarla con palabras vacías. Solo permaneció allí, sentado a una distancia respetuosa, dejando que ella vaciara todo lo que llevaba dentro. Pasaron varios minutos antes de que ella pudiera hablar. Su voz era ronca, quebrada por el llanto y la sed. Mi familia», susurró. «El carromato se volcó. Papá, mamá, no despertaron». Takoda sintió un nudo en el pecho, así que no estaba sola. Había tenido familia y ahora estaba muerta. El suelo comenzó a temblar, continuó ella entre sollozos. Las rocas cayeron, yo corrí, pero la tierra me tragó. Él asintió lentamente, comprendiendo. Un derrumbe, tal vez causado por el calor extremo o por las vibraciones de alguna mina antigua colapsando bajo tierra. El desierto era traicionero de 1000 formas diferentes. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. Ella lo miró a través de las lágrimas. Dudó un momento, como si tuviera miedo de decirlo. Pero finalmente, con voz apenas audible, respondió: «Paloma, me llamo Paloma». Takoda repitió el nombre mentalmente. Paloma, un nombre suave, delicado, tan frágil como la niña que tenía frente a él. «Paloma», dijo en voz alta asintiendo. «Yo soy Takoda». Ella frunció el ceño ligeramente, como si el nombre le resultara extraño. Pero no dijo nada. Solo lo miró con esos ojos grandes, asustados, perdidos. «¿Tienes sed?», preguntó él, alcanzándole la cantimplora. Ella asintió débilmente. Tomó la cantimplora con manos temblorosas y bebió con avidez, derramando agua por las comisuras de sus labios. Takoda tuvo que detenerla con suavidad. «Despacio», advirtió, «o te enfermarás». Paloma obedeció, bebiendo en tragos pequeños. Cuando terminó, le devolvió la cantimplora y bajó la mirada. «Gracias», murmuró, por sacarme». Takoda asintió. No sabía qué decir. No era bueno con las palabras, nunca lo había sido. Solo sabía hacer. Y lo que había hecho era lo correcto. Pero ahora, mirando a esa niña huérfana y asustada, se preguntó qué vendría después. Porque salvarla había sido solo el principio. La noche cayó sobre el desierto como un manto negro tachonado de estrellas.
El calor abrasador del día dio paso a un frío penetrante que hacía temblar los huesos. Dentro de la pequeña cueva, Takoda había encendido un fuego modesto con ramas secas y matorrales que recogió cerca de las rocas. Las llamas bailaban suavemente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de piedra. Paloma se había quedado dormida, acurrucada cerca del fuego, envuelta en la única manta que Takoda llevaba en su bolsa. Respiraba con tranquilidad ahora, aunque de vez en cuando se estremecía con pequeños sollozos incluso en sueños. El trauma de lo vivido no se borraba con unas horas de descanso. Takoda permanecía despierto, sentado con la espalda contra la pared, los ojos fijos en las llamas. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Había viajado solo durante meses, huyendo de su pasado, buscando un lugar donde pudiera desaparecer. No quería responsabilidades, no quería ataduras, solo quería paz. Y ahora tenía a una niña huérfana bajo su cuidado. Podía dejarla. Esa opción atravesó su mente como una sombra oscura. Podía llevarla al pueblo más cercano, entregarla a alguna familia o a la iglesia y seguir su camino. Nadie lo juzgaría. Había hecho más que suficiente al salvarle la vida. Pero cuando miró su rostro pequeño, iluminado por el fuego, algo dentro de él se rebeló contra esa idea. Recordó a su hermana menor, muerta hacía años durante un ataque a su aldea. Recordó cómo había sostenido su cuerpo sin vida entre sus brazos, incapaz de salvarla. Recordó la promesa que se hizo a sí mismo ese día. Nunca más permitiría que un inocente muriera si estaba en su poder impedirlo. Paloma no estaba muerta. Pero si la dejaba sola, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que el desierto, la hambruna o la crueldad de los hombres la reclamaran? «No puedes salvar a todos», murmuró para sí mismo con la voz cargada de frustración. Pero sus propias palabras sonaron huecas. Se levantó con cuidado para no despertarla y salió de la cueva. La noche estaba clara, el cielo inmenso. La luna creciente arrojaba una luz plateada sobre el desierto, haciendo que las dunas parecieran olas congeladas en el tiempo. Respiró hondo, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. Pensó en su clan, dispersado y destruido. Pensó en su abuela, quien siempre le decía: «El destino no elige a los fuertes, Takoda, elige a los que no pueden mirar hacia otro lado». Cerró los ojos. Tal vez el destino lo había puesto en ese lugar, en ese momento, por una razón. Tal vez salvar a Paloma no había sido casualidad. Cuando regresó a la cueva, ella estaba despierta. Lo miraba con ojos grandes y asustados, como si temiera que se hubiera ido para siempre. «Estoy aquí», dijo con voz suave, sentándose de nuevo junto al fuego. Ella asintió lentamente, relajándose un poco, pero no volvió a cerrar los ojos. Solo lo observaba en silencio. «¿Tienes miedo?», dijo Takoda. No era una pregunta. Paloma bajó la mirada. «¿Qué va a pasar conmigo?». La pregunta fue directa, cruda, sin adornos. Una niña de 8 años no debería tener que hacerla. Pero el mundo era cruel, y ella ya lo sabía. Takoda guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mañana buscaremos el carromato de tu familia», dijo finalmente. «Si hay algo que podamos recuperar, lo haremos. Luego, buscaremos el pueblo más cercano. Allí podrás quedarte con gente que cuide de ti». Las palabras le pesaron como piedras al pronunciarlas. Paloma lo miró fijamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo negó con la cabeza lentamente. «No quiero ir con extraños», susurró. «No quiero estar sola». Takoda sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente cómo se sentía. Él también había estado solo. Seguía estándolo. «No estarás sola», respondió, aunque no estaba seguro de si era una promesa que podía cumplir. «Te lo aseguro». Ella se acercó un poco más al fuego, abrazándose las rodillas. «¿Tú tienes familia?».
La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Takoda apretó la mandíbula. «Tuve», dijo con voz seca. «Ya no». Paloma asintió, como si comprendiera más de lo que debería a su edad. «Entonces estamos iguales». Takoda la miró. Había algo en su voz, en la forma en que lo miraba, que lo desarmaba. No era lástima, era reconocimiento. Dos almas rotas en medio del desierto. «Supongo que sí», murmuró. Pasaron unos minutos en silencio. Solo el crepitar del fuego llenaba el espacio entre ellos. Finalmente, Paloma habló de nuevo, con voz tan baja que él apenas la escuchó. «¿Puedo quedarme contigo?» Takoda cerró los ojos. Sabía que esa pregunta llegaría. Sabía que tendría que responderla y sabía que su respuesta cambiaría todo. Podía decir que no. Podía explicarle que él no era la persona adecuada, que vivía como un fugitivo, sin hogar ni destino. Podía decirle que ella merecía algo mejor. Pero cuando abrió los ojos y vio la esperanza frágil en su mirada, supo que no podía mentirle. «Por ahora», dijo finalmente, «por ahora puedes quedarte conmigo». No era una promesa para siempre, pero era suficiente. Paloma sonrió por primera vez desde que despertó. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero real. «Gracias», susurró. Takoda asintió sin decir nada más. Se recostó contra la pared de piedra, cerrando los ojos con cansancio. Y mientras el fuego se consumía lentamente, dos desconocidos unidos por la tragedia encontraron, al menos por esa noche, algo parecido a la paz. Porque a veces las promesas más pequeñas son las que pesan más. El amanecer llegó con una luz tenue que se filtraba entre las rocas. Takoda se despertó al sentir el frío de la madrugada calándole los huesos. El fuego se había apagado durante la noche, dejando solo cenizas grises. Paloma seguía dormida, acurrucada bajo la manta, con el rostro apacible por primera vez desde que la rescató. Él se levantó con cuidado, salió de la cueva y observó el horizonte. El sol apenas asomaba tras las montañas distantes, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Era hora de regresar al lugar del accidente. Si iba a cuidar de Paloma, aunque fuera temporalmente, necesitaba saber exactamente qué había pasado, y ella necesitaba despedirse. Cuando regresó, Paloma ya estaba despierta. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado en silencio mientras él no estaba. Pero se limpió las lágrimas rápidamente al verlo. «Vamos a volver al carromato», dijo Takoda con voz suave pero firme. «Necesitas ver a tu familia. Necesitas decir adiós». Paloma tragó saliva y asintió despacio. No dijo nada, pero sus manos temblaban ligeramente. Caminaron en silencio bajo el sol naciente. El desierto estaba tranquilo, como si respetara el peso del momento. Takoda iba adelante, siguiendo las huellas que había dejado el día anterior. Paloma caminaba detrás, con pasos pequeños y cansados, abrazándose el crucifijo que colgaba de su cuello. No tardaron mucho en llegar. Los restos del carromato seguían allí, volcados y destrozados. Las ruedas rotas sobresalían de la arena como huesos expuestos. La lona rasgada ondeaba tristemente con la brisa matutina. Y junto al carromato, medio cubiertos por la arena, estaban los cuerpos. Takoda se detuvo a unos pasos de distancia. Conocía la muerte. La había visto demasiadas veces, pero nunca se acostumbraba a ella, especialmente cuando se trataba de inocentes. Paloma se quedó paralizada. Su respiración se aceleró. Sus ojos se abrieron con horror al reconocer las figuras inmóviles sobre la arena. «Mamá», susurró con voz quebrada. «Papá». Corrió hacia ellos, cayendo de rodillas junto a sus cuerpos. Takoda no intentó detenerla. Sabía que tenía que verlos, que tenía que tocarlos, que tenía que aceptar que se habían ido. Ella se inclinó sobre su madre, una mujer de rostro sereno, incluso en la muerte, con el cabello oscuro esparcido sobre la arena.
Paloma colocó una mano temblorosa sobre su mejilla. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho. No pude ayudarlos». Takoda se acercó lentamente y se arrodilló junto a ella. Colocó una mano sobre su hombro sin decir nada. No había palabras que pudieran aliviar ese dolor. Paloma lloró durante largo rato, aferrada a los cuerpos de sus padres. Takoda permaneció a su lado, silencioso, respetuoso, dejando que el dolor saliera. Cuando finalmente se calmó, él habló con voz suave. «Tenemos que enterrarlos, Paloma. No podemos dejarlos así». Ella asintió entre lágrimas, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. «Lo sé». Takoda encontró la pala oxidada que había usado para rescatarla y comenzó a cavar. La tierra estaba dura, compacta, pero no se quejó. Cavó 2 tumbas poco profundas pero dignas, mientras Paloma recogía piedras planas para marcar los lugares. Cuando terminó, colocó los cuerpos con cuidado, uno junto al otro. Paloma les cerró los ojos con ternura infinita y les acomodó las manos sobre el pecho. «Adiós, mamá. Adiós, papá», murmuró con voz quebrada. «Los amo. Siempre los amaré». Takoda cubrió los cuerpos con tierra y arena mientras Paloma observaba en silencio. Luego colocaron las piedras encima, formando 2 montículos sencillos pero visibles. Paloma se arrodilló frente a las tumbas, con las manos entrelazadas, y rezó en voz baja. Takoda no era hombre de rezos, pero inclinó la cabeza en señal de respeto. Después revisaron los restos del carromato. La mayoría de las pertenencias estaban destruidas o enterradas bajo escombros. Pero Takoda encontró algunas cosas útiles: una manta gruesa, un cuchillo pequeño, un paquete de cecina envuelto en tela encerada y una pequeña Biblia con las tapas de cuero gastadas. Paloma tomó la Biblia entre sus manos y la apretó contra su pecho. «Era de mi abuela», dijo con voz temblorosa. «Mamá siempre la leía». También encontró una fotografía deteriorada dentro de una caja metálica. Mostraba a una familia sonriente, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Paloma tocó el rostro de sus padres con los dedos. «Éramos felices», susurró. «Íbamos camino a San Miguel de Allende. Papá tenía trabajo esperándolo allí. Íbamos a empezar de nuevo». Takoda guardó silencio. El destino había sido cruel, pero al menos ahora Paloma tenía algo que recordar. Cuando terminaron de revisar todo, Takoda envolvió las pocas pertenencias en la manta y se las echó al hombro. Paloma se quedó mirando las tumbas un momento más. «No quiero irme», dijo con voz rota. «Lo sé», respondió Takoda. «Pero no podemos quedarnos aquí. Ellos no están en esas tumbas, Paloma. Están en tu corazón, y mientras los lleves contigo, nunca se habrán ido». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero asintió lentamente. Sabía que tenía razón. Tomó un último respiro profundo, se persignó frente a las tumbas y se dio la vuelta. «Estoy lista», susurró. Takoda extendió su mano. Paloma la tomó, y juntos se alejaron del lugar que había sido el final de una vida y el comienzo de otra. El desierto guardó silencio mientras se marchaban, como si despidiera a los muertos con respeto. Y mientras caminaban hacia el horizonte desconocido, Takoda supo que ya no estaba solo, ni ella tampoco. Los días que siguieron fueron duros, pero no imposibles. Takoda conocía el desierto como conocía las cicatrices de su propia piel. Sabía dónde encontrar agua entre las rocas, qué plantas podían comerse y cuáles eran venenosas, cómo leer el cielo para predecir tormentas de arena. Y ahora, por primera vez en meses, tenía una razón para usar ese conocimiento más allá de su propia supervivencia. Paloma caminaba a su lado sin quejarse, aunque Takoda podía ver el cansancio en sus ojos. Sus pies, cubiertos solo por sandalias desgastadas, sangraban en algunos lugares, pero cuando él se ofrecía a cargarla, ella negaba con la cabeza con terquedad. «Puedo caminar»,
insistía con la mandíbula apretada. No soy débil. Y no lo era. Takoda comenzaba a comprenderlo. Esa niña había sobrevivido a ser enterrada viva, había perdido a su familia y seguía avanzando. Había acero en ella, oculto bajo esa apariencia frágil. Por las noches, cuando acampaban bajo las estrellas, Paloma le contaba historias sobre su vida antes del accidente. Su padre había sido carpintero en un pequeño pueblo cerca de Guanajuato. Su madre, una mujer devota que cosía vestidos para las familias ricas. Habían ahorrado durante años para mudarse a San Miguel de Allende, donde el padre tenía la promesa de trabajo en la construcción de una nueva iglesia. Íbamos a tener una casa de verdad, decía Paloma con voz suave, mirando las llamas de la fogata. Con ventanas de vidrio y un jardín donde mamá podría plantar flores. Takoda la escuchaba en silencio, sin interrumpir. Sabía lo que era perder sueños. Los suyos habían muerto con su aldea. Una noche, después de que Paloma se quedó dormida, él sacó de su bolsa el pequeño amuleto de piedra que su abuela le había dado. Era una piedra negra pulida, con símbolos apaches tallados en su superficie. Su abuela le había dicho que lo protegería mientras recordara de dónde venía. Miró a Paloma, acurrucada bajo la manta, con la Biblia de su madre apretada contra el pecho. Ella también tenía sus amuletos, sus recuerdos. Tal vez no eran tan diferentes después de todo. Al quinto día de viaje, llegaron a un arroyo poco profundo. El agua era clara y fresca, un regalo del cielo en medio de la aridez. Paloma se arrodilló junto a la orilla y bebió con avidez. Luego se lavó el rostro y los brazos cubiertos de polvo. ¿Falta mucho para San Miguel?, preguntó, mirando a Takoda con ojos esperanzados. Él frunció el ceño. Había estado evitando esa conversación. La verdad era que San Miguel de Allende estaba a varias semanas de camino, tal vez más a pie, y no estaba seguro de querer llegar allí. Los pueblos grandes significaban soldados, preguntas, miradas hostiles hacia un apache viajando con una niña mexicana. «Falta», respondió con vaguedad, «pero hay un pueblo más cerca, Santa Rosa. Podríamos llegar en 3 días». Paloma asintió, pero Takoda notó la decepción en su rostro. Ella quería ir a San Miguel porque era el sueño de sus padres. Quería completar el viaje que ellos habían comenzado. Pero Takoda tenía que ser práctico. Necesitaban provisiones, ropa adecuada para ella, tal vez un caballo si podía conseguir uno. Y necesitaban información sobre qué les esperaba en el camino. Continuaron siguiendo el arroyo durante 2 días más. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Las dunas dieron paso a tierras más verdes, con mezquites y nopales creciendo entre las rocas. Vieron señales de vida, huellas de caballos, restos de fogatas recientes, una carreta abandonada que alguien había despojado de todo lo útil. «Estamos cerca de algo», murmuró Takoda, agachándose para examinar las huellas. «Mucha gente ha pasado por aquí». Paloma se acercó, mirando las marcas en el suelo con curiosidad. «¿Crees que sean peligrosas?» «Todas las personas son peligrosas», respondió Takoda sin rodeos. «Pero no todas son enemigas». Esa noche acamparon bajo un cielo estrellado tan claro que parecía poder tocar las constelaciones con solo extender la mano. Paloma, sentada junto al fuego, señaló hacia arriba. «Mi papá me enseñó las estrellas», dijo con voz nostálgica. «Esa de allí es la estrella del norte. Siempre te guía a casa». Takoda siguió su mirada. «Mi abuela decía que las estrellas son los espíritus de nuestros antepasados. Nos vigilan». Paloma sonrió levemente. «Entonces mi mamá y mi papá me están viendo ahora». «Seguro que sí». Hubo un silencio cómodo entre ellos. Luego Paloma habló con voz más suave. «¿Tú crees que ellos están orgullosos de mí? ¿Por seguir adelante?» Takoda la miró. Vio en sus ojos la misma duda que él mismo había cargado durante años.
La culpa del sobreviviente, el peso de continuar cuando otros no pudieron. Estarían orgullosos, dijo con firmeza. Y con razón. Eres más fuerte de lo que crees, Paloma. Ella bajó la mirada, pero una pequeña sonrisa tocó sus labios. Esa noche, mientras Paloma dormía, Takoda se quedó despierto mirando las estrellas. Pensó en su hermana, en su abuela, en todos los que había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió solo dolor, sintió propósito. Porque proteger a Paloma no era solo cumplir una promesa, era encontrar una razón para seguir viviendo. Santa Rosa apareció en el horizonte como un espejismo al tercer día, tal como Takoda había predicho. Era un pueblo pequeño, polvoriento, con edificios de adobe que parecían derretirse bajo el sol. Una iglesia modesta se alzaba en el centro, su campanario inclinado ligeramente hacia un lado. Algunas carretas estaban estacionadas frente a lo que parecía ser una tienda general, y unas pocas personas se movían lentamente por las calles como si el calor les hubiera robado toda urgencia. Takoda se detuvo en la cima de una colina, observando el pueblo con cautela. No le gustaban los lugares con mucha gente, demasiadas preguntas, demasiadas miradas, pero Paloma necesitaba zapatos nuevos, ropa que no estuviera hecha jirones, y él necesitaba provisiones si iban a continuar hacia San Miguel. ¿Vamos a entrar?, preguntó Paloma, mirándolo con expectativa. Él asintió lentamente. Pero mantente cerca de mí, y si alguien pregunta, dices que soy tu tío. ¿Entendido? Paloma frunció el ceño. ¿Por qué tengo que mentir? Porque si saben la verdad, van a separarnos, respondió Takoda con dureza. Dirán que una niña no puede viajar con un desconocido. Te llevarán a un orfanato o te entregarán a alguna familia que tal vez no te trate bien. Paloma palideció, tragó saliva y asintió. Está bien, diré que eres mi tío. Descendieron la colina y entraron al pueblo a media tarde. Las pocas personas que estaban en las calles los miraron con curiosidad apenas disimulada. Takoda podía sentir sus ojos sobre él, midiendo cada detalle, su piel cobriza, su cabello largo, su ropa gastada. Sabía lo que veían: un indio, un apache, un problema. Se dirigió directamente a la tienda general, empujando la puerta de madera que crujió con un gemido lastimero. Dentro, el aire era más fresco y olía a tabaco, cuero y especias. Un hombre mayor, con bigote gris y delantal sucio, estaba detrás del mostrador. Levantó la vista al verlos entrar y su expresión se endureció de inmediato. «No queremos problemas aquí», dijo con voz áspera, llevando una mano bajo el mostrador donde seguramente guardaba un arma. Takoda alzó las manos lentamente. «No traigo problemas, solo necesito provisiones, tengo con qué pagar». Sacó de su bolsa algunas monedas de plata que había guardado durante meses. Las colocó sobre el mostrador con un golpe seco. El hombre miró las monedas, luego a Takoda y finalmente a Paloma. Su expresión se suavizó ligeramente al ver a la niña. «¿Ella es tuya?» «Es mi sobrina», respondió Takoda sin titubear. «Sus padres murieron. La llevo con familia». El tendero frunció el ceño, pero no hizo más preguntas. Tomó las monedas y las examinó con cuidado, mordiéndolas para asegurarse de que eran auténticas. «¿Qué necesitas?» Takoda señaló a Paloma. «Zapatos para ella, ropa, comida, lo que alcance». El hombre asintió y desapareció hacia la parte trasera de la tienda. Paloma se acercó a Takoda, tomándolo de la mano. Él la miró sorprendido, pero no la apartó. «Está bien», susurró ella. «Yo te creo». Takoda sintió algo cálido en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Confianza. El tendero regresó con un par de zapatos de cuero desgastados, pero decentes, un vestido simple de algodón azul y un paquete de cecina envuelto en papel. Lo colocó todo sobre el mostrador. «Esto es lo que hay», dijo sin emoción.
Si quieres más, tendrás que ir a otro lado. Es suficiente, respondió Takoda tomando las cosas. Antes de que pudieran salir, la puerta se abrió bruscamente. 2 hombres entraron, vestidos con ropas polvorientas y sombreros de ala ancha. Llevaban revólveres al cinto y una expresión que Takoda reconoció de inmediato. Cazarrecompensas. Uno de ellos, un tipo alto con barba descuidada, clavó sus ojos en Takoda. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa torcida. «¿Qué tenemos aquí? Un apache paseando por nuestro pueblo». Takoda no respondió. Solo empujó suavemente a Paloma detrás de él. El otro hombre, más bajo pero con mirada más peligrosa, se acercó lentamente. «Hay una recompensa por apaches que andan sueltos», dijo con voz tranquila. «Sobre todo los que causan problemas». «No he causado ningún problema», respondió Takoda con calma, aunque su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinto. «Todavía», rió el hombre alto, «pero eso puede cambiar». Paloma dio un paso adelante, saliendo de detrás de Takoda. Su voz era clara y fuerte. «Él es mi tío, nos está llevando con mi familia, no ha hecho nada malo». El cazarrecompensas bajo la miró con sorpresa. Luego soltó una carcajada. «¿Tu tío? Niña, ese hombre no es tu tío. Los apaches no tienen familia mexicana». «Sí la tiene», gritó Paloma, con los ojos ardiendo de furia. «Él me salvó la vida, me sacó de la tierra cuando estaba enterrada. Es mejor persona que cualquiera de ustedes». El silencio cayó sobre la tienda como una losa de piedra. El tendero, desde detrás del mostrador, carraspeó. «Dejen al hombre en paz, Ramiro», dijo con voz cansada. «Pagó por sus cosas, no ha roto ninguna ley». El cazarrecompensas llamado Ramiro miró al tendero con irritación, pero finalmente dio un paso atrás. «Que tengas suerte, Apache», dijo con tono amenazante, «pero yo que tú, no me quedaría mucho tiempo en este pueblo». Salió de la tienda seguido de su compañero, dejando atrás un rastro de tensión. Takoda tomó a Paloma de la mano y salió rápidamente sin mirar atrás. No hablaron hasta que estuvieron fuera del pueblo, ocultos entre las rocas del camino. «Gracias», dijo Takoda finalmente, mirándola con algo parecido al respeto, «por lo que dijiste». Paloma lo miró con ojos serios. «No mentí», dijo con firmeza. «Eres mi familia ahora, la única que tengo». Takoda no supo qué responder, pero en su corazón supo que ella tenía razón. La advertencia de los cazarrecompensas resonaba en la mente de Takoda mientras se alejaban de Santa Rosa. Sabía que no podían quedarse cerca. Hombres como Ramiro no olvidaban fácilmente, y la recompensa por un apache era suficiente para tentar a cualquiera. Necesitaban distancia, y la necesitaban rápido. Durante 3 días caminaron sin descanso, deteniéndose solo cuando la oscuridad hacía imposible continuar. Paloma llevaba puestos sus zapatos nuevos y el vestido azul que Takoda le había comprado. Se veía más como una niña normal ahora, menos como una sobreviviente del desierto. Pero Takoda notaba algo más. Estaba más callada de lo habitual. Sus pasos eran más lentos, menos seguros. Al 4.º día, cuando el sol estaba en su punto más alto, Paloma se detuvo bruscamente. «Takoda», murmuró con voz débil, «no me siento bien». Él se giró de inmediato y vio que su rostro estaba pálido, cubierto de un sudor que no era solo por el calor. Cuando tocó su frente, sintió el fuego bajo su piel. «Fiebre». «Ven aquí», dijo con voz firme pero preocupada, arrodillándose frente a ella. Paloma dio un paso tambaleante hacia él y se desplomó en sus brazos. Estaba ardiendo. Takoda la levantó sin esfuerzo y miró a su alrededor con urgencia. Necesitaban refugio, agua, y lo necesitaban ya. A lo lejos, entre las rocas, vio la silueta de lo que parecía ser una formación rocosa con sombra. No era mucho, pero era mejor que nada.
Corrió hacia allá, sintiendo cómo el cuerpo de Paloma temblaba contra su pecho. Cuando llegó, encontró una pequeña cueva natural, similar a aquella donde la había cuidado la primera noche. La depositó con cuidado sobre el suelo, usando su propia camisa como almohada. «Paloma», dijo con urgencia, tocando su mejilla, «háblame, ¿qué te duele?» Ella abrió los ojos apenas. «Todo», susurró, «me duele todo». Takoda maldijo entre dientes, revisó su cuerpo en busca de heridas infectadas, picaduras de insectos, cualquier cosa que pudiera explicar la fiebre. Encontró un corte pequeño en su pie, cerca del tobillo. Estaba rojo, hinchado, con pus acumulándose en los bordes. Una infección. Debió haberse hecho el corte días atrás, tal vez con los zapatos nuevos que aún no se ajustaban bien a sus pies. Y ahora, sin tratamiento, la infección se había extendido. Takoda sabía lo que tenía que hacer. Sacó su cuchillo, lo limpió con agua de su cantimplora y lo acercó al fuego que había encendido rápidamente. Necesitaba drenar la herida antes de que la infección empeorara. «Esto va a doler», advirtió con voz suave. Paloma asintió débilmente, mordiéndose el labio. Con precisión y cuidado, Takoda hizo un pequeño corte en el borde de la herida infectada. Paloma gritó de dolor, pero él no se detuvo. Presionó suavemente alrededor del corte, expulsando el pus y la sangre infectada. Luego limpió la herida con agua limpia y aplicó una cataplasma hecha con hojas machacadas de una planta que había recogido días atrás. «Ya está», murmuró, vendando su pie con tiras rasgadas de la manta. Ya pasó. Paloma lloraba en silencio, no solo por el dolor físico, sino por el agotamiento de todo lo que había vivido. Takoda la tomó en sus brazos con cuidado y la acunó como había visto a las madres de su tribu hacer con sus hijos. «Shh», susurró, «estás a salvo. Yo te cuidaré». Pasaron las horas. La fiebre no bajaba. Paloma deliraba, llamando a su madre entre susurros entrecortados. Takoda la mantenía hidratada, vertiendo pequeñas gotas de agua en sus labios resecos, refrescando su frente con paños húmedos. Esa noche fue la más larga de su vida. Takoda no durmió ni un segundo. Se quedó despierto junto a ella, vigilando cada respiración, cada estremecimiento. Recordó a su hermana cómo la había perdido porque no pudo salvarla. No permitiría que eso volviera a pasar, no con Paloma. «No te vayas», murmuró en la oscuridad, apretando su mano pequeña entre las suyas. «Por favor, no te vayas». Fue cerca del amanecer cuando la fiebre finalmente comenzó a ceder. El sudor frío que cubría su rostro dio paso a un calor más normal. Su respiración se volvió más profunda, más tranquila. Cuando el sol asomó por el horizonte, Paloma abrió los ojos. «¿Takoda?», susurró con voz ronca. Él soltó un suspiro de alivio tan profundo que sintió que todo su cuerpo se relajaba. «Estoy aquí», respondió, sonriendo por primera vez en días. «Estoy aquí, pequeña». Paloma intentó sonreír, pero estaba demasiado débil. Pensé que iba a morir». «No», dijo Takoda con firmeza, acariciando su cabello con ternura. «No mientras yo esté aquí. Te lo prometo». Ella cerró los ojos de nuevo, pero esta vez su expresión era de paz. Sabía que estaba a salvo. Takoda se recostó contra la pared de la cueva, agotado pero aliviado. Miró a la niña que dormía en sus brazos y supo, sin lugar a dudas, que ya no era solo una responsabilidad temporal. Era su hija, no por sangre, pero sí por elección, por amor, y haría cualquier cosa para protegerla. Los días siguientes fueron de recuperación lenta pero constante. Paloma permanecía débil, pero la infección había cedido gracias a los cuidados de Takoda. Él cazaba pequeños animales del desierto, preparaba caldos nutritivos y le contaba historias de su tribu para distraerla del dolor que aún sentía en el pie. Una tarde, mientras el sol descendía pintando el cielo de naranjas y púrpuras,
Paloma se sentó junto a la entrada de la cueva. Llevaba puesta la manta sobre los hombros y miraba el horizonte con expresión pensativa. Takoda se sentó a su lado en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente. Paloma tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. En San Miguel, en el sueño de mis padres. Takoda asintió. Sabía que esa conversación llegaría tarde o temprano. Todavía podemos ir, dijo con suavidad, si eso es lo que quieres. Paloma giró el rostro hacia él. Sus ojos, tan grandes y expresivos, estaban llenos de dudas. ¿Pero tú quieres ir? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado qué quería él en mucho tiempo. Siempre había sobrevivido, reaccionado, huido. Nunca había tenido la oportunidad de elegir. Comenzó, pero se detuvo. Respiró hondo. Yo solo quiero que estés a salvo. Si San Miguel es donde quieres estar, entonces iremos. Paloma bajó la mirada. Tocó con los dedos el crucifijo que colgaba de su cuello. Mis padres querían que yo tuviera una vida mejor, dijo lentamente. Una casa, una escuela, una familia. Y la tendrás, respondió Takoda. Pero ellos ya no están aquí, continuó Paloma, con la voz quebrada. Y el sueño era de ellos, no mío. Takoda guardó silencio, dejándola hablar. Mi sueño, dijo Paloma mirándolo directamente a los ojos, es no estar sola. Es tener a alguien que me cuide, alguien que no me abandone. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Yo no te voy a abandonar, dijo Takoda con voz firme, nunca. Entonces no necesito ir a San Miguel, respondió Paloma con una pequeña sonrisa, porque ya tengo lo que necesito. Takoda sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo duro, amargo, que había cargado durante años, y en su lugar, algo nuevo comenzó a crecer, algo que se parecía a la esperanza. Entonces no iremos, dijo finalmente. Encontraremos otro lugar, un lugar donde podamos empezar de nuevo, juntos. Paloma se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Takoda la rodeó con el brazo, protegiéndola del viento frío de la tarde. ¿Dónde iremos?, preguntó ella. No lo sé, admitió Takoda, pero lo descubriremos. Pasaron varios días más antes de que Paloma estuviera lo suficientemente fuerte para viajar. Cuando finalmente reiniciaron su camino, no se dirigieron al sur hacia San Miguel. En cambio, giraron hacia el oeste, hacia tierras menos transitadas, donde los pueblos eran más pequeños y las preguntas menos frecuentes. Caminaron durante semanas, deteniéndose en aldeas remotas donde Takoda intercambiaba trabajo por comida. Reparaba herramientas, ayudaba en cosechas, enseñaba a algunos hombres técnicas de supervivencia en el desierto. Paloma, por su parte, ayudaba a las mujeres con las tareas domésticas y aprendía a coser, cocinar y leer mejor con la ayuda de una maestra anciana que vivía en uno de los pueblos. Lentamente, sin darse cuenta, estaban construyendo una vida. Una tarde, mientras descansaban junto a un río de aguas cristalinas, Paloma le preguntó algo que había estado guardando durante días. Takoda, ¿por qué estabas solo cuando me encontraste? Él había temido esa pregunta. Respiró hondo antes de responder. Mi tribu fue atacada hace años, dijo con voz grave. Soldados quemaron nuestras aldeas, mataron a muchos. Los que sobrevivimos nos dispersamos. Yo perdí a mi hermana ese día. Era apenas un poco mayor que tú. Paloma lo escuchaba con atención, sin interrumpir. No pude salvarla, continuó Takoda con la voz quebrada, y eso me persiguió durante mucho tiempo. Por eso viajaba solo, porque pensé que si no me acercaba a nadie, no volvería a sentir ese dolor. Pero me encontraste, dijo Paloma suavemente. Pero te encontré, repitió Takoda, mirándola con una sonrisa triste. Y al salvarte, tal vez me salvé a mí también.
Paloma se levantó y lo abrazó con fuerza. Takoda correspondió el abrazo, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido durante años finalmente encontraban su camino. «Tú eres mi familia ahora», susurró Paloma, «y yo soy la tuya». «Sí», respondió Takoda con voz firme, «sí lo eres». Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos, pero sonreían. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Takoda tomó una decisión. Sacó de su bolsa el amuleto que su abuela le había dado y se lo entregó a Paloma. «Esto perteneció a mi abuela», dijo. «Me lo dio para protegerme. Ahora quiero que tú lo tengas». Paloma lo miró con asombro. «Pero es tuyo. Y ahora es tuyo», insistió Takoda, «porque tú eres mi familia y la familia comparte lo más valioso». Paloma tomó el amuleto con reverencia y lo colocó junto a su crucifijo. Dos símbolos de dos mundos, unidos en el cuello de una niña que había aprendido que el amor no conoce fronteras. «Gracias, papá», susurró. Takoda se quedó inmóvil. Era la primera vez que ella lo llamaba así. «Papá», repitió, con la voz quebrada. Paloma asintió, con los ojos brillantes. «Si tú quieres». Takoda no pudo hablar. Solo asintió, incapaz de contener las lágrimas que finalmente cayeron libremente. «Sí», logró decir. «Sí quiero». Y en ese momento, bajo las estrellas del desierto, dos almas rotas se convirtieron en una familia completa. 10 años después. El sol de la mañana iluminaba el pequeño valle verde donde Takoda y Paloma habían construido su hogar. No era nada grandioso. Una casa de adobe con ventanas de madera, un corral para las cabras, un jardín donde crecían calabazas y maíz. Pero era suyo, era suficiente. Paloma, ahora una joven de 18 años, salió de la casa con una canasta bajo el brazo. Llevaba el cabello recogido en una trenza gruesa y vestía un vestido sencillo de algodón verde. En su cuello colgaban dos amuletos, el crucifijo de su madre y la piedra apache de Takoda. Nunca se separaba de ellos. «¡Papá!», llamó, mirando hacia el campo donde Takoda araba la tierra con la ayuda de un caballo que habían comprado años atrás. «La señora Martínez envió pan fresco». Takoda levantó la vista y sonrió. Las arrugas alrededor de sus ojos se marcaban más ahora, y su cabello tenía hebras grises, pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, atentos, protectores. «Ya voy», respondió, limpiándose el sudor de la frente. Se acercó a ella con paso tranquilo, tomó un pedazo de pan y lo mordió con satisfacción. Paloma lo miraba con esa expresión que siempre le recordaba a la niña asustada que había rescatado del desierto. «¿En qué piensas?», preguntó Takoda. «En todo», respondió ella con una sonrisa nostálgica. «En aquel día en el desierto, en cómo mi mano dejó de moverse y tú seguiste cavando». Takoda bajó la mirada. Ese recuerdo aún lo estremecía. «No podía dejarte», dijo simplemente. «Lo sé», respondió Paloma, tomándolo del brazo, «y yo nunca te dejé a ti». Caminaron juntos hacia la sombra de un árbol grande que habían plantado el primer año. Bajo sus ramas habían colocado dos pequeñas cruces de madera. Una decía «Mamá» y la otra «Papá». Era el lugar donde Paloma honraba a sus padres biológicos, recordándolos cada día. Se sentaron en silencio, como solían hacer cada mañana antes de comenzar el trabajo del día. «El señor Torres me pidió que le enseñara a leer a su hija», dijo Paloma después de un momento. «Dice que le gustaría que yo fuera maestra en el pueblo». Takoda la miró con orgullo. «Serías una gran maestra». «Lo aprendí de la mejor», respondió ella, refiriéndose a la anciana que le había enseñado años atrás en uno de los pueblos por los que pasaron. «Tus padres estarían orgullosos», dijo Takoda con voz suave, «de la mujer en la que te has convertido». Paloma sintió que los ojos se le humedecían. Apoyó la cabeza en el hombro de su padre.
Y tú también deberías estar orgulloso, dijo, porque me salvaste, no solo ese día en el desierto, todos los días después. Takoda no respondió con palabras, solo la abrazó con fuerza, de la misma manera que la había sostenido aquella primera noche en la cueva. Más tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Paloma caminó hasta el borde del valle y miró hacia el horizonte. El desierto se extendía a lo lejos, interminable, implacable. Pensó en la niña que había sido enterrada bajo la arena, con la mano extendida hacia el cielo como última súplica, y pensó en el hombre que no se rindió, que siguió cavando cuando todos los demás se habrían rendido, que la sacó de la oscuridad y le dio luz. En su bolsillo llevaba la fotografía deteriorada de sus padres biológicos. La sacó con cuidado y la miró con ternura. «Llegué a San Miguel», murmuró con una sonrisa. No de la forma que esperaban, pero llegué a casa, porque eso era lo que había aprendido durante todos esos años, que el hogar no es un lugar, es donde está tu familia, y su familia estaba aquí, en este valle, con un hombre que le había enseñado que el amor verdadero no se mide en sangre, sino en sacrificio. Cuando regresó a la casa, Takoda estaba encendiendo el fuego para la cena. La miró con esa sonrisa suave que reservaba solo para ella. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo perfecto», respondió Paloma. Esa noche, mientras cenaban bajo las estrellas que tanto amaban, Paloma tomó la mano de Takoda y la apretó con fuerza. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó él. «Por no soltar mi mano», respondió ella. «Nunca». Takoda sonrió, apretando su mano en respuesta. «Nunca lo haré», prometió. Y bajo el mismo cielo que una vez fue testigo de su encuentro, padre e hija compartieron no solo una comida, sino el milagro de haberse encontrado cuando más lo necesitaban. Porque a veces la vida te entierra en la oscuridad. Pero si tienes suerte, alguien seguirá cavando, alguien que no se rendirá, alguien que te mostrará que incluso cuando tu mano deja de moverse, el amor nunca se detiene. Esta historia nos recuerda que los verdaderos héroes no son quienes usan capas o portan espadas. Son aquellos que, frente a lo imposible, deciden intentar. Son quienes escuchan el grito silencioso de un corazón que se apaga y corren hacia él, no lejos de él. Takoda y Paloma nos enseñan que la familia no siempre nace de la sangre. A veces nace del sacrificio, de la elección, del amor incondicional que dice, «No te voy a soltar, sin importar qué». Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra familia, para que sepa que tú también crees en el poder del amor que lo vence todo. No olvides que en las tarjetas te dejo más historias que te harán sentir, que te harán creer que aún hay bondad en este mundo. Gracias por acompañarme en este viaje por el desierto de Sonora, donde una mano dejó de moverse, pero un corazón nunca dejó de luchar.